yo soy Denise Torres. El día de hoy, por supuesto que como ya sabes, tenemos un invitado muy especial. Mira, normalmente tú sabes que yo presento a los invitados, pero este invitado le voy a dar el honor de que se presente él solo, porque mira, es tan multitasking, tan todo, que mejor prefiero que él nos explique bien a qué se dedica, qué hace, con qué come y cómo se lo come. Y te presento a Noé del Razo. Yo soy Noé del Razo, muchísimas gracias Denise por invitarme, es un gusto para mí estar aquí lidiando conmigo y nada, pues vamos a comenzar con comenzar, yo estoy muy contenta de que estés aquí. Gracias. No saben cómo lo hemos planeado, que tú, que yo, que cuando somos dos personas que estamos ocupadas todo el tiempo y entonces era de que ya puedo, híjole, yo ahorita no sé qué, entonces bueno, ya por fin se logró, estamos en la misma locación, que qué trabajo me ha costado grabar aquí en Puerto Escondido con invitados. Hace un pequeño dolor de cabeza, pero muy rico también. Entonces agradezco que estés aquí y que lo podamos hacer en persona porque hasta se siente más rico el chismito. Claro, totalmente, no es lo mismo, o sea, creo que parte de las redes sociales, inclusive de esto que estamos haciendo, es estar cerca y qué mejor que nos hayamos reunido para hacer este podcast. Sí, y seguimos cuidándonos de todo, del coronavirus, de Así todo, es. Estamos cuidaditos. Así es. Entonces podemos estar en la misma burbuja, que los dos estamos sanos y salvos. Exactamente. Oigan, pues primero quiero empezar platicándoles cómo carambas nos conocimos. ¿Se acuerdan que les he platicado de mi grupito que jugamos juegos de mesa y no sé qué? Pues bueno, de ese mismo grupito, a mí todo el mundo me decía, es que tienes que conocer a Noé porque van a poder platicar muchísimo, porque tienen muchas cosas en común, porque están yendo como hacia el mismo lado, a los dos les gusta hablar hasta por los codos y entonces también dicen cosas con sentido, entonces creo que podrían darse como un buen feedback y estaría súper chido que se conocieran. Y de tu lado era lo mismo, ¿no? De mi lado fue exactamente lo mismo, porque los días no estamos viviendo en la misma ciudad, entonces los días que yo iba, ella no estaba, y los días que yo estaba, ella no estaba tampoco. Entonces de repente era como, ay, ayer vimos a Denise, y yo, ok, yo llegué hoy. Pero las personas siempre me decían lo mismo, es que tienen una personalidad súper similar, se van a llevar muy bien, van a ser match en cuanto se conozcan, y realmente así fue. O sea, en el momento en el que te conocí, que empezamos a platicar, hubo una conexión espontánea, instantánea, y de ahí para el real, ¿no? Sí, para el real. Como decimos aquí en México, de ahí para adelante. Entonces, sí, pues sí, ha sido súper padre. Sí, la neta sí. Entonces como que cuando ya nos conocimos, ya sabíamos un poco el uno del otro, pero los dos somos así lo mismo de que, ok, pero prefiero conocerlo yo, prefiero que me conozca y que nosotros saquemos nuestro propio juicio, nuestro propio concepto de la otra persona. Y entonces desde el segundo uno, así, ¡prum! Yo me acuerdo que llegaste. Estábamos en un café. Más bien, yo llegué, tú ya estás ahí. Sí. Yo llegué y entonces Noé traía así un asunto que le había pasado en el tema laboral, pero fue como toda una historia así súper interesante y fuerte. Y entonces yo estaba picadísima. Yo así que, este morro cuenta chido las historias, porque ni siquiera fue como que nos pudimos saludar y hola, soy Noé, hola, soy Denise, ¿no? Porque yo llegué como a media historia. Entonces, pues yo no quise interrumpir, nomás le hice así, me senté y empecé a escuchar. Y ya después pudimos como intercambiar un poco de palabras, pero fue de que súper rápido. Y algo que me impresionó mucho, que con eso me gustaría que arrancáramos el día de hoy, es que yo recuerdo que ese día yo tenía que irme. Y está tan chida la plática de todo que dije, no me voy a ir, me voy a quedar a dormir, ahí veo qué hago, no sé qué. Y entonces íbamos platicando ya un poco más y de repente yo me aventé esta broma de la que siempre te platico, que es de, ay, perdón, es que soy rubia. Y entonces Noé se volteó y me dijo, eres ta. Y yo, ¿qué? O sea, pero teníamos nada de haber empezado a platicar él y yo. ¿Cómo? Y me dijo, sí, mamacita, yo me dedico a leer a la gente en 7 segundos. Y yo, ¿qué? Pero si ni siquiera había hablado. Y sí. Y yo, entonces, Noé, haz lo tuyo. Es curioso porque por ahí andaba el rumor de que soy brujo y cabe aclarar que no soy brujo. Voy a retomar un poco lo que dijiste al inicio de presentarme y después lo voy a traer a este tema que fue justo la primera charla. Porque a mí se me va el avión, ¿eh? No te preocupes. Y justo quisiera mezclarlo.
Yo a lo que me dedico principalmente es hacer acompañamiento profesional, hablando en equipos de trabajo, equipos de alto rendimiento, facilitando ya sea cursos o algún tipo de tecnología para generar un cambio en el sistema. Dicho de otra forma, dar cursos para equipos de trabajo para que desarrollen competencias laborales, inteligencia emocional, liderazgo, comunicación asertiva. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo siempre es aprender a través de la observación del ser humano cuáles son sus potencialidades, sus talentos, sus recursos y al mismo tiempo cuál es la conversación. Esta va a ser una palabra que vamos a estar manteniendo, de hecho un podcast es escuchar una conversación, ¿no? Y yo la introduzco de una manera muy sencilla. Decía Heidegger cuando inventaba una técnica que tenemos algo que se llama columna izquierda, que es la conversación que tienes contigo mismo, contigo misma cuando estás interactuando en la vida, esa vocecita que habla contigo, ¿no? Y esa vocecita es bien importante porque de hecho es la voz de tu subconsciente. Me acuerdo, le digo mini Denis. Ándale, la mini Denise, el mini Noé, ¿no? Y esa conversación te deja algo que puede ser una creencia o una sentencia en tu vida, ¿no? Entonces es curioso, sí, porque al final una creencia puede ser tanto poderosa como limitante, ¿no? Y en este caso es una sentencia de ti misma. Me acuerdo muchísimo de ese chiste porque a veces nosotros comunicamos algo que pensamos que es así, ¿no? Inocente, tranquilo, pero eso puede llegar a ser un juicio personal. Y cuando tú dijiste, no, sí, es que soy rubia, yo lo que percibo no es necesariamente las palabras. O sea, decía mi mentora, Lou Dowser, cuando yo la conocí, tienes 7 segundos para conocer a una persona, porque la gente te da mucha información. Cómo camina, cómo se comunica, cómo se para, todo eso está comunicando algo en todo momento. Entonces yo me acuerdo perfecto cuando te vi llegar, cuando te sentaste, cómo me escuchabas, exactamente, las microexpresiones. Entonces tú me estabas mandando muchos mensajes. Y cuando me dice el comentario es que soy rubia, fue como, ¿en qué momento esta persona se invalida de esa forma? ¿Sabes? Y me acuerdo que la retroalimentación que le daba fue, pero a ver, observa, eres una persona que sabes abrirte camino en la vida, que sabes cómo pararte y darte tu valor personal, que eres inteligente, y que de alguna manera esto también lo puedes utilizar, ¿no? Como una justificación para no dar tu 100%, porque entonces yo puedo decir, es que porque soy rubia, no, porque, es que yo me caí de chiquito, entonces no puedo hacer eso, ¿no? Y pueden ser justificaciones para no dar nuestro 100%. Sí. Y cuando yo veo talento, cuando yo veo posibilidad, digo, queremos todo, ¿no? Sí. Y fue curioso porque justo, y creo que ya vamos entrando al tema, ¿no? Justo eso es algo que llega a generar muchísimo conflicto en las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a decirle a la gente cosas con honestidad? ¿O qué pasa cuando alguien también te dice algo que pretende ser una crítica constructiva, pero no sabemos si verdaderamente está creando o está aportando valor? Y más allá de eso, como que lastima tu autoconcepto. ¿Qué haces tú en esos casos? Es que ahí, por ejemplo, que era justo lo que estábamos platicando, porque te voy a contar, yo cuando planeo un podcast, primero yo, ¿no? Me siento, que podré hablar con esta persona, qué le podemos aportar a la gente que nos está escuchando, etcétera, etcétera. Y entonces ya después me siento con mi invitado y es como pelotear un poco el tema de lo que vamos a platicar para estar en la misma sintonía y entonces, ¡pum!, grabamos. Y entonces yo le decía, necesito que nos platiques, que nos cuentes, porque a mí también esto que me ilumines en esta parte, ¿cómo podemos identificar qué es una crítica constructiva y qué es un juicio, pues, como negativo, ¿no? O sea, porque de repente, pues, estás platicando con alguien y no, sí, es que a mí me interesa muchísimo la crítica constructiva, pero ¿cómo saber de verdad qué sí es para construcción, para crecer, para ser una mejor persona o en lo que estés haciendo? Desarrollarte mejor, o que es como un juicio que te puede tirar a lo negativo, a lo oscuro. Entonces, yo, por ejemplo, ahí lo que hago y que ya lo he compartido aquí en Lidiando Conmigo es que alguna vez mi numeróloga, yo he tomado diversas terapias, acompañamientos, de lo que sea. A mí me gusta entrarle a todo. Entonces, mi numeróloga me dijo, cuando tú sabes quién eres y no tienes duda de ciertas cosas en específico, porque pues siempre es estarnos renovando, siempre es estar buscando qué más, ¿no? Pero bueno, cuando tú tienes como estas cualidades bien específicas que tú sabes quién eres, si llega alguien a desvalidarte eso, pongamos un ejemplo tonto. Es que ¿con qué puedo poner un ejemplo? Porque, no sé, o sea, eres una persona muy... ¿Rubia?
rubia. No sé, o sea, Hablando, ¿en qué contexto quieres hacerlo? No sé, solo quería dar un ejemplo, pero soy bien mala dando ejemplos. Pero bueno, que llegan y te dicen algo que Sencillo. tú sabes que podemos no lo... utilizar Ajá. esta misma situación como un ejemplo. Fíjate, Sí. es que tú eres así como bien dispersa. O sea, Ándale. estás empezando a hablar y de repente como que te pierdes. Ándale. Y entonces, yo sé que soy dispersa, pero no quiero que la otra persona me dé el valor o me diga que soy o que no soy, ¿no? Entonces ahí lo que yo hago, como me protejo, por así decirlo, es te doy permiso de que creas lo que tú quieras de mí, que pongas todos los conceptos que tú quieras de mí, yo sé quién soy. Entonces ese es como mi ejercicio que hago como para protegerme. Y te digo, al final también me gustaría saber cómo diferenciar que esto fue una crítica constructiva y no es un juicio. Claro. Es un ejercicio un tanto complicado, porque en eso también va a caber tu humildad, tu apertura y tus ganas de desarrollarte o de crecer ante la vida. Okay. A mí me gusta partir desde, vámonos a lo más primordial, ¿no? Yo utilizo muchísima información que puedes encontrar en la ciencia. Entonces, ¿qué dice la programación neurolingüística? Que de toda una comunicación que tú estableces con alguien, de cualquier charla, comunicación, podemos dividir en los siguientes porcentajes. El 100% de la comunicación se va a dividir en 7% las palabras. O sea, solo las palabras están contenidas en el 7%. Luego el 31%, solo el 7%. Luego el 31% está comunicado en tu postura corporal, ¿no? Las microexpresiones, si estás hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, yo al inicio empiezo siempre un poco como, ay, la cámara, ¿no? Pero ya conforme, y ahorita que el ejercicio estoy con alguien, pues ya estoy cómodo, ya me puedo mover, ¿no? Pero eso también te está comunicando algo, ¿no? Y después, ¿qué pasa con el otro porcentaje que es enorme? Porque te queda 62%, pero también está comunicando. Y eso es quién eres mientras estás comunicando, la emoción. Lo llamamos, en el acompañamiento que yo hago, le llamamos la postura. Okay. O sea, porque no es lo mismo que tú me preguntes, hagamos el ejercicio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. En todas... ¿Cómo estás, chingada? ¡Qué bien! Ok, no sé si puedas decir eso. Sí. Somos compas. Ok. Y yo como, oh, los escuchas. Oh, el francés. A lo que quiero llegar es, cada uno, aunque vaya comunicado el bien en la palabra, tuvo otro contexto, otra postura emocional, venía desde otro lugar. Y ahí entra él. Ay, ya, mi amor, ¿qué tienes? Nada. Exactamente. Justo esto que acabas de hacer es algo que yo utilizo en todas mis conferencias. Cuando yo estoy hablando de eso, siempre les digo como, aquí es cuando tú le preguntas qué tienes y te dice nada, que tú ya sabes que todo valió porque el 62% te está diciendo, cuidado, ahí hay algo que notar, ¿no? Claro, entonces, y ahora ya entendí por qué el peso es justo como lo estás diciendo. La palabra es el 7%. ¡Oh! Exactamente, sí, porque yo utilizo ejemplos muy sencillos, para eso me considero bueno. Es como cuando pensabas que le ibas a declarar tu amor en la secundaria al ser amado, ¿no? Y era, ¿qué le voy a decir? Y llegas todo ahí nervioso, ¿no? Todo que se te traba la lengua y probablemente no era la respuesta esperada y nunca tenía que ver con lo que le decías, tenía que ver con quién estabas vibrando, ¿no? ¿Qué emoción, qué postura traías? Entonces, primero, ¿cómo estás comunicando? Es importante saber desde dónde y qué palabra utilizaste. Porque hay otra cosa a mí también que me gusta considerar en términos de la comunicación. ¿Tú eres consciente de qué a palabras reaccionas bien o mal? ¿En general en la vida? Sí. Vuelvo a leer. Hay unas palabras que sí, en cuanto las escucho, sí pongo como una barrera de... Ay, ¿no? Okay. No sé si te puedo dar una lista ahorita, pero sí, o sea, sí puedo identificar que hay ciertas palabras que sí me hacen como... Exacto. Todos los seres humanos tenemos. O sea, todos tenemos palabras a las que reaccionamos bien y a las que reaccionamos mal. Entonces también es importante ser conscientes de ellas, pero no necesariamente para inmediatamente poner una barrera, sino para saber que ante esa palabra yo tengo una reacción. ¿Me explico? Okay. Un ejemplo muy rápido. Mi familia, por la forma en cómo me crió, lo peor que podían decirte era güey. O sea, mi familia satanizaba el güey así como, para eso te pusimos un nombre, ¿no? Ya sabes, ¿no? Alberto Jesús con Prudencio del Razo López, ¿no? Y era como, eligieron el nombre, ¿no? O sea, para que no me pusieran güey. Y entonces cada vez que alguien me decía güey, yo era como, no,
qué indignante, qué falta de respeto. Ok. Y conforme voy yo en el entrenamiento personal y en el trabajo en la vida, digo, pues, o sea, vivo en México, güey. ¿Cuánta gente me va a decir, güey? O sea, todos. Justo te iba a decir, güey, yo siempre te digo, No, güey. está bien. Y al fin, exacto, pero al final es, ¿qué va a pasar? Tú puedes decirme, güey, pero tú en el 62% de la comunicación no me quieres hacer un daño. O sea, tú no vienes para ofenderme, o sea, tú no estás pensando así como de, ay, le voy a recordar su trauma de la infancia, ¿sabes? Sí. Entonces es muy importante que antes de saber cómo me estoy relacionando con las palabras es cómo yo me estoy relacionando conmigo mismo, con la información que está enfrente. Porque la gente siempre va a decir, es que me puedes hablar con la verdad. O va a decir, no, a mí no me gusta que me digas las cosas de frente, pero no se va a hacer cargo del yo, que es muy importante en la comunicación. Porque sí me puedo hacer cargo de lo que interpreté, de lo que sentí, de mi historia del pasado, pero desde un contexto de inteligencia emocional es cómo lo estoy escuchando. Entonces eso es muy importante. ¿Y qué más quiero decir ya para cerrar esto? Siempre en el mundo tenemos información. Los seres humanos, y es un trabajo que en ocasiones puede llegar a ser un poco complicado porque no es tan lógico, no es tan racional, ¿no? Pero los seres humanos nos llegamos a tomar personal nuestros resultados. Entonces, si yo quiero algo y lo deseo y lo anhelo así con muchas ganas y no lo obtengo, entonces hay algo mal conmigo mismo. Sí. Es que no soy suficientemente bueno o buena, o es que no me lo merezco, o cuando tenía 3 años mi mamá no me compró una paleta roja y entonces ya sabes, le pones toda la carga emocional de tu pasado y se vuelve algo que se vuelve personal, ¿no? Y por otro lado, si nosotros nos vamos también a la parte de cómo yo estoy tomando mis elecciones, porque tampoco soy mis elecciones. O sea, es muy importante cuando dices en esta práctica que te da tu numeróloga, ¿no? De yo te doy permiso de que tú tengas el concepto que tengas de mí, pero yo sé quién soy. Es realmente discernir quién soy sin ego, ¿no? Sin orgullo, o sea, simplemente querer, porque el ser es puro, es virtuoso, ¿no? Y entonces desde ahí permanecer en apertura, porque el ser también es humilde. Entonces, en el mundo solamente hay información. Si yo deseo algo con todas las cosas, con todo el corazón, con todas las ganas, con todo mi trabajo y no lo tengo, no me está diciendo que soy insuficiente. Hay una lección ahí para mí. Sí, ya eso ya no me va a definir. Exactamente, hay una lección ahí para mí y va a requerir de mí que tenga humildad, resiliencia, determinación para poder ir un poquito más profundo y saber para qué fue que obtuve ese resultado. No por qué, porque el por qué me va a llevar así, porque me faltó, porque a la historia, porque mi pasado, no, ¿para qué? ¿Cuál es la lección que está detrás? Y lo mismo con el tema de las elecciones. Entonces yo siempre he pensado que toda interacción te va a hacer crecer. Toda, la que te agrade, la que no te agrade, cuando te digan las cosas que son la verdad y cuando te agarren a verdadazos. Obviamente es importante que sepas poner límites, ¿no? O sea, que aprendas a poner límites, pero decía, toda situación, y no digo yo, lo dicen mis maestros, lo dice la gente que leo, ¿no? O sea, toda información, toda situación que ocurre en tu vida te trae una lección. Entonces va a depender de ti si quieres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando la gente te empieza a dar algo que le llama crítica constructiva, lo primero es que tenemos una conversación negativa, hablando como general, ¿no? De ser honestos. Sí. Y como hubo una represión social en el sentido de que hay una generación que no era tan honesta y en este México tan protocolario, ¿no? Que nosotros somos muy de, oye, por favor, serías tan amable de regalarme 5 minutos porque quisiera decirte algo muy sencillo, ¿no? De repente hay gente que se va hasta el otro extremo y entonces es demasiado honesta o demasiado directa y nosotros llegamos a creer que es gente o muy grosera o muy violenta o maleducada, ¿no? O porque no se comunicó con honestidad y entonces llega a ser muy ruda, muy grosera, porque también sí la hay, ¿no? Gente que no te sientes así. Oye, ¿por qué me hablas así? No, o sea, justo. Como esta parte de no sé cómo reaccionar ante la honestidad. Entonces, ejemplo muy sencillo y te va a ser súper fácil posicionar. Le entrenamos a la gente a mentir. Y por eso, y digo le entrenamos porque ocurre. Piensa en cómo nos educaron, o sea, quizá este ejemplo no vaya a ser tan puntual, pero seguro tienes uno igual. Si tú ibas a una reunión familiar, ¿no? Y estaba la tía o el excéntrico con algo en su ropa que fuera, no sé, un sombrero rarísimo, una blusa, no sé, algo como totalmente fuera de lugar. Y ahí un niño de 2, 3 años podría comunicar como de, ay, mira, su sombrero es horrible, o que eso no me gusta. Inmediatamente quedan los papás o los tíos. No digas eso. Esas cosas no se dicen. Sí, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque creemos que en el hecho de ser honesto vamos a lastimar al otro. Entonces yo por eso, y es algo que yo comunico mucho en mis relaciones interpersonales, tú me puedes hablar con la verdad, pero no me agarres a verdadazos.
Okay. O sea, yo prefiero que me digas, oye, dame 2 minutos, ¿qué crees? Esa camisa que te pusiste para lidiando conmigo, híjole, fue una mala elección. Ok. ¿Sabes? Y yo sabré que puedo recibirlo y que entonces viene como una crítica constructiva. Y el agarrar a verdadazos sería como, agarro mi bolsita y empiezo de que no me gustó la camisa, no me gustó que no dobló la ropa como yo quise, exactamente. No. Y entonces un día me volteo y te digo, y es que el otro día no tapaste el champú, y entonces no dejaste la ropa donde te dije que iba, y entonces por no haberlo comunicado en el momento preciso. Exactamente, porque inclusive eso, que es algo muy común que ocurre en las relaciones interpersonales, que la gente se queda callado, no quiere decir que porque no hables, no comuniques. Al contrario, o sea, y esto lo puedes revisar en casi cualquier tipo de psicoterapia. La indiferencia, o sea, también es un tipo de violencia. Sí, entonces, totalmente. y eso también está comunicando algo, ¿no? Entonces, es muy importante ser conscientes de hasta qué punto estoy enviando un mensaje, ¿no? Y cuál es el verdadero propósito. Hace no mucho, y lo estaba compartiendo con mi papá la semana pasada, yo estaba dando una conferencia para una fundación. Y en esta fundación lo que pretendíamos era que la gente trabajara sus heridas personales para ser alguien mucho más resiliente al servicio. O sea, que si yo fui, por decir algo, ¿no?, una persona que tuvo en mi vida experiencias de violencia, que cuando yo esté trabajando con las personas violentadas no proyecte mi dolor personal. Al contrario, tampoco que no aconseje, que no sesgue, que no filtre y que sea un recipiente completamente limpio para poder mover a la gente. ¿Sabes? Como tú solo en tu independencia vas a poder moverte hacia adelante. Y de repente hubo una interrupción, y fue una interrupción que decía, es que a mí no me gusta el enfoque ontológico, que es una de las técnicas que manejo, ¿no? Y me decía, yo prefiero el enfoque sistémico. Y yo le decía, me encanta. Estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de cómo podíamos generar un contexto de hacer sentir a las mujeres de este espacio valiosas. Entonces mi pregunta fue, ¿cuál fue el propósito de tu comunicación? Y ahí empezó a haber un argumento, ¿no? Es que tú dijiste esto, es que dime y direte, que cae mucho cuando la gente quiere entrar a una lucha de poder o de querer tener la razón. Y fue como, yo no quiero ni el poder, yo no quiero ni la razón, ¿no? O sea, yo simplemente estaba creando una conversación en mi contexto, en mi propósito de valor, que las mujeres en el espacio se sintieran valiosas. Y cuando le retroalimento al final y le digo, es que el propósito de tu interacción fue invalidarme. Porque ¿para qué dirías que el enfoque sistémico funciona más que el enfoque ontológico cuando, dado los resultados, con tu experiencia en el enfoque sistémico, el sistema no funciona? ¿No? Entonces, que ahí pudiste identificar que fue justo para que te invalidara, pero creo que justo las personas, ahora hablando de esta persona, o sea, solo poniéndolo como ejemplo, claro. Exacto, que no puedo hablar como por una él, situación, ¿no? O sea, hablando de esta persona, es difícil de repente darte cuenta cómo estás transmitiendo las cosas. Por ejemplo, una situación que he tenido yo como a lo largo de mi vida, sí, no, iba a decir solo en lo laboral, pero no es cierto, laboral y personal, es que yo soy muy directa, yo soy muy práctica. O sea, yo si te quiero pedir algo, voy y te lo pido. O sea, no puedo como... Y entonces no puedo, porque yo tengo que ser muy práctica, muy directa. Si no se me va la onda, o ya no me acuerdo qué te iba a decir, o lo necesitaba en ese momento y entonces ya no supe, y entonces ya... ¿Sabes? O sea, yo necesito como comunicar en ese momento, pero también soy un poco mandona. Entonces... La intención... Aunque no lo esté haciendo como mandando, porque yo nunca voy a mandar a nadie, simplemente mi tono, mi forma de ser es como un poco líder, como un poco mandona, como un poco... Pero jamás lo hago en modo grosero, pero sí me ha pasado que me volteo y como, sí, no sé qué. Y entonces es como, ay, es que eres muy mandona. Y yo, güey, es que no lo estoy haciendo de mandona, lo estoy haciendo porque simplemente para mí en mi cabeza es como así, esto, punto. No, nunca quiero ser grosera, nunca quiero como transmitir eso, pero sí me ha causado como cierto conflicto que es como, ay, Denise, es que pides las cosas como muy... Nunca me han dicho grosera, no sabría qué palabra en este momento, pero como muy así, o sea, como al chile, como esto. Y entonces me cuesta trabajo como en mi comunicación hacerlo como, no te estoy mandando, pero entonces me ayudas, pero entonces no sé qué, o cuando estoy diciendo algo que no me gusta, igual soy así, o sea, no le pongo azucarito encima.
Que eso no tiene nada de malo. Sí, pero no, pero es ¿cómo hago importante para que no crean que, o sea, que justo te digo, esta persona a lo mejor no lo hizo para invalidarte hasta que entonces se lo preguntas y hace como, fuck, si es cierto, a lo mejor sí iba por ahí, perdón, no lo quise hacer así, gracias. Trabajo en equipo. Pero justamente esto, o sea, cómo yo me puedo dar cuenta para poder comunicar un poco mejor y también la gente que entienda que no lo estoy haciendo en un mal sentido. Ahora ya lo he trabajado un poco más y ahí va mejor. Pero bueno, a lo mejor a alguien por ahí le pasa. Mira, cierro con la situación anterior y aterrizo tu punto. Yo lo que digo es, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es en ocasiones muy fácil hablar y salir y defender, pero todo el tiempo estamos hablando de nuestra propia experiencia. Entonces, aunque lo que está ocurriendo en esta persona es que está viendo una situación que proyecta y que al final lo que quiere hacer en su verdadero interés, que es hacer que el sistema funcione, ir por lo que él cree que es la mejor opción. Entonces, es importante darse cuenta que siempre, y esto es una presuposición, digamos, es un mandamiento de los acompañamientos que yo manejo, ¿no? Detrás de cada comportamiento, detrás de cada acción, hay una intención positiva. Entonces, como tal, su intención no es invalidarme, no es como que yo lo haya tomado personal en ese momento y dijera, él es una mala persona, ¿no? Al contrario, él está preocupado por el sistema, él cree en una técnica que funciona más que otra y lo que está haciendo es traer ese conocimiento desde su preocupación a colación, ¿no? Y lo que yo le estoy diciendo es, ok, si tu propósito no es en este momento aportar, es invalidar, ¿qué después vamos a aportar? Y entonces es cuando yo busco también generar un anclaje con esta persona. Okay. Ahora, ¿a qué voy? ¿O cómo te respondería a la pregunta que me haces? Es muy sencillo. Tengo 2 ejemplos y te los voy a contar los 2. Okay. El primer ejemplo es un poquito muy ajá. ¿Qué pasa si yo te digo un día que eres un caballo? Ajá. Y sales por la calle y de repente hay un tipo que te dice caballo. Y dices, no, pues Noé se puso de acuerdo con este señor, ¿no? Le ha de haber dado 50 pesos. Y luego llegas a la tienda, no sé, algún lugar y te dicen, hola, señorita Caballo, ¿cómo está? Decía después, si te lo dicen 2 o 3 veces, tal vez vas y te compras una montura. ¿Ok? Porque mira, mis ojos están diseñados para ver hacia dónde. Pues para afuera, ¿no? Mis oídos se escuchan de fuera. Mi nariz percibe olores que están afuera. Entonces el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de mirarse a sí mismo en acción. Nos miramos en función del encuentro con el otro. Entonces yo me miro como si de repente se me atraviesa fulano de tal y digo, ay, es que eres bien, ¿quién sabe cómo? Pues dicen por ahí, ¿no? Que lo que te choca, te checa. Eso también necesitamos hablar de eso, porque nunca lo he podido entender bien. Y de ese vamos a hacer como, mi... No. Okay. Me encanta. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando tú te estás viendo en el otro, ahí es cuando puedes empezar a percibirte. Ahora sí, segundo ejemplo, mi tío Armando. Mi tío Armando, en paz descanse, era una persona fascinante, una de mis personas favoritas, y donde quiera que esté le mando mucho amor. Pero mi tío Armando vivía así. Así. Todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo la gente le preguntaba, ¿cómo estás? Bien. Y le preguntaban y era como de, ¿pero no estás enojado? No, ¿por qué? Pues, ¿qué parece? No estoy enojado. Y era como de, no, pues pinche gente todo el tiempo piensa que estoy enojado, pero yo no estoy enojado. Y realmente era como, dude, observa tu expresión facial, tu comunicación, el tono. Y él parecía toda la vida que estaba enojado. Entonces, hay ciertos comportamientos que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Que cuando te los dicen o cuando nos los reflejan, es como, no, yo no soy esa persona. O sea, yo lo hago de esta forma y nos encanta defendernos, porque dice Enrique Corbera, ¿no? El ego se pone cachondo. O sea, cuando te dicen algo que no va de acuerdo a tu imagen personal, entonces inmediatamente nos vamos a la defensa. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es muy probable que sí tengas esta voz como mandona, ¿no? Que a mí me encanta que se elimine como esta parte de que las mujeres son mandonas. Es como, no, las mujeres son líderes, pero hay una forma de ser líder sin tener que ser un capataz, ¿no? O sea, que hay nuevos estilos de liderazgo. Entonces, a lo que quiero llegar es, probablemente en tu comunicación, de forma muy subconsciente, al momento de dar la indicación, hay una parte de ti que está comunicando algo más. Y no solamente comunicas la emoción, porque, ojo, y esto me encanta, comunicas las creencias. O sea,
¿qué pasa cuando le comunicas a alguien o le das una indicación a alguien de tu equipo de trabajo que ya sabes que no va a hacer las cosas? Y vámonos fuera del equipo de trabajo, mamás, parejas, ¿no? Que le dices, le voy a pedir a mi hijo, le voy a pedir a mi novio, novia, novie, ¿no? O sea, que haga algo y por dentro tú tienes la mentalidad de no lo va a hacer. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Entonces, eso también lo estás comunicando, porque es como, o sea, si yo tengo la creencia de que estoy solo en la vida, que no nací para amar, nadie nació para mí, que cada vez que yo le pido apoyo a Denise no hace las cosas, entonces si yo le digo, oye, ¿podemos grabar algo? Ya esto lo voy a estar comunicando, me explico. En el subtexto hay como mensajes ocultos detrás de la comunicación que vienen desde mi subconsciente. Entonces probablemente tú no les estés dando órdenes así de, trabaja, ¿no? O sea, porque no es la idea, pero puede que haya como otras conversaciones en la interacción, sean 100% subconscientes que se estén manifestando, ¿no? O sea, como... ¿qué pasa si no están ahí para mí? ¿Qué pasa si no lo hacen rápido? ¿Qué tal y no entienden la importancia de lo que estamos haciendo? ¿O qué tal y pierden de vista los detalles? Entonces, son pequeñas cosas que tú tienes claras, pero que probablemente no están claras en la comunicación. Entonces, por eso es muy importante darse cuenta de tanto la información que estoy recibiendo del otro, en este caso, en el ejemplo, ¿no? Que te están diciendo, es que a veces eres mandona, ¿no? Como por otro lado, la información que tengo al yo estar comunicando al otro y ver cómo el otro la percibe. Okay. ¿Me explico? O sea, porque yo también puedo aprender de eso. Y es muy sencillo, porque de esto es un ejercicio simplemente de conexión. O sea, si yo estoy conectado con el otro, voy a poder percibir si le gustó lo que dije, si no le gustó, si lo lastimó. Porque ¿qué pasó ese día que yo te dije no vuelvas a decir esto de... porque es una sentencia, ¿no? Cuando dices que soy rubia, es como, pues eres rubia, pero eso inmediatamente no es una ecuación para que sea tonta. O sea, no dice, no se diseñó de esta forma. O sea, en absoluto, ¿no? Pero cuando haces eso y que yo te doy la información, inmediatamente que percibí apertura, disposición, ¿no? O sea, hay otra postura de tu parte, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Cuando alguien te va a dar una crítica constructiva, que ocurre mucho, punto número 1, requiere ser muy consciente de tus creencias personales y de tus juicios personales. Porque ocurre muy a menudo, y esto es una constante en las relaciones, que ¿qué pasa si tú tienes la creencia personal, por ejemplo, de que eres muy dispersa? ¿No? Y eso sabes que no te ha funcionado por el decir algo, no te ha funcionado al momento de planear, ¿no? Entonces, la próxima vez que estemos planeando tú y yo algo, yo llego y te digo, ay, Denise, pero enfócate. Ahí yo ya te voy a haber aventado algo que probablemente te generó un dolor, una herida, ¿no? O si te digo, oye, Denise, ¿me permites decirte algo? Te quiero dar una crítica constructiva, ¿sabes qué? Te percibí como desenfocada. Entonces, en ese momento, podría o no podría generar una herida en ti, porque ya es un juicio personal, ¿me explico? Entonces es muy importante saber... Sí, y al mismo tiempo ya estoy un poco más abierta a recibir lo que me vas a decir. Totalmente, que sí se considera, por ejemplo, en algunas técnicas de lo que hago, el pedir permiso siempre para retroalimentar, ¿no? Y no siempre, porque en ocasiones yo llego a que se me chispotea, ¿no? Así como, ay, chin, ¿no? Ya lo dije. Sí, pero creo que en general la gente hacemos esto de, oye, ¿te puedo decir algo? Sí. O, oye, ¿podemos hablar de algo? O sea, siempre que vas a decir como algo fuerte, como alguna verdad, como algo que quieres compartirle a la otra persona, justo como retroalimentación o algo así, creo que siempre existe esta parte de, oye, ¿te puedo decir algo? Oye, ¿nos podemos echar un café? Es que te quiero platicar algo así. O sea, creo que justo cuando es un poco más intenso y un poco más para lo constructivo, también es un... ¿Cómo dices? Ya desde la intención va diferente. Pero pensemos en los niños, porque no lo dije nomás por decirlo. ¿Te acuerdas cuando te estaba dando el ejemplo de, ay, el niño, no digas esas cosas? ¿Tú crees que el niño, y esta es pregunta para tu audiencia, o sea, ¿ustedes creen que el niño tiene la intención, estamos hablando de un niño de 4 o 5 años, ¿no? ¿Tiene la verdadera intención de hacerle daño a la persona? No, el niño está comunicando auténticamente su experiencia. Pero lo que pasa es que nosotros adultos ya tenemos un montón de ruido. Ya tenemos experiencias personales, ya tenemos suposiciones, ya tenemos juicios de los otros, ¿no? Entonces, todo eso genera demasiado ruido, tanto para comunicarle al otro una crítica constructiva como para recibirla. Entonces, es muy importante saber que la gente no te va a querer hacer daño aunque lo haga. O sea, es como yo lo platicaba también en sesión la semana antepasada, creo, y le decía, es que fíjate, era una situación chistosa y creo que en este momento también podría ser bueno compartirlo, ¿no? O
sea, de repente las personas que tienen esta sensación de inseguridad o de poca certeza ante la vida, yo le decía, es que no puedes controlar la vida como tal, pero al final tampoco vas a pensar que Dios o el universo o el poder supremo se despierta todos los días de tu vida pensando cómo te va a arruinar la vida, ¿sabes? También eso es como ego, o sea, es como no eres tan importante, lo siento, o sea, eres muy importante, pero no como para que el universo conspire en tu contra, ¿sabes? Sí, y al final es como también les decía, puede ser pronoico en lugar de paranoico. ¿Y qué tal y conspira todo el tiempo a tu favor? O sea, todo tiene que ver con cómo estás relacionándote. Entonces, hablando de lo de las críticas, toda información siempre te va a nutrir, toda retroalimentación siempre te va a nutrir, pero va a requerir en ti que tengas la intención de investigar, ¿no? ¿Qué pasa si tú, después de escuchar un enfoque un poquito más freudiano, ¿no? 4 o 3 personas te dicen, oye, pues estás siendo muy mandona? Pues entonces, fuera del espacio que tú sentiste como... y esto es una práctica que lo pueden hacer, ¿no? O sea, si ya escuchaste 2, 3, 4 veces la misma información, puedes salirte, ¿no? O sea, estar en tu espacio seguro, en tu casa, en tu carro, ¿no? Y tomarte 5 minutos para platicar contigo mismo, para lidiar contigo. Y entonces, oye, ¿por qué te estarán diciendo que estás muy mandón? Obsérvalo, ¿sabes? Y entonces empezar a hacer esta introspección, porque al final es cierto, no nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Sí, cuesta un poco más voltear y por ejemplo, también ahorita que decías de... Espérame, lo estoy reteniendo porque llevo guardándomelo y si no te lo digo se me va a ir como se está a punto de irse. Ya. Que el mundo no está como conspirando en tu contra, ¿no? O todo a tu favor o bla, bla, bla. Por ejemplo, algo que yo hago mucho, que igual ya lo estoy trabajando, pero que hago mucho, y lo empecé a notar hablando con mi novio, ¿no? O sea, cuando le platico, pues ahora pues, nuestra relación es hablar por teléfono y por WhatsApp, entonces, pues cuando estamos platicando, pues yo sé mucho de, y es que ¿por qué esto? Y es que ¿por qué esto? Y es que ¿por qué pasó así? Y es que no sé qué. Y siempre me dice, no preguntes por qué, pregunta ¿para qué? ¿Para qué te está pasando esto? ¿Para qué estás teniendo esta situación? ¿Qué vas a aprender de eso? ¿Qué vas a salir de ahí? Y yo, y es impactante cómo con una sola pregunta diferente cambia todo el contexto. O sea, tú que me estás escuchando, tú que nos estás escuchando, así, en lugar de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Entonces di, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Y qué tengo que aprender de esta situación? ¿Y qué es lo que tengo que observar? Que eso es también algo que queríamos platicar. Yo, en lo personal, todo el tiempo estoy hablando de buscar tu mejor versión, ¿no? O sea, de ir por ser esta mejor versión. Pero, ¿cómo encontrar esas cosas que quieres trabajar? Porque es como, sí quiero ser una mejor persona. Sí quiero una mejor versión de mí. ¿Por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo encontrar esas cosas que quiero decir? Esto es lo que quiero mejorar. Esto es en lo que quiero trabajar. Híjole, es que son como 20 temas. Ya voy sé. a tratar de... Tenemos que hacer otro. No voy a tratar, voy a hacer lo mejor por ser muy puntual. El cable. El micro, pero tenemos mucho cable. Y yo, gracias. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por responder todas separadas. Fíjate. Si no pasa nada, de todas maneras tenemos que hacer otro. Porque no vamos a acabar aquí. Habla. O sea. Entonces, fíjate, por un lado, cuando yo quiero detectar, ¿no? Quedándome con la última pregunta, cuando yo quiero detectar qué mejorar o qué trabajar, quiero ser muy consciente de cuál es la conversación personal que tengo conmigo mismo. Yo no puedo cambiar lo que resisto, yo no puedo cambiar lo que rechazo, yo no puedo cambiar lo que niego y yo no puedo cambiar lo que ignoro. Y es más, yo no puedo transformar lo que quiero cambiar. Aunque el cambio es la... ¿Yo no puedo transformar lo que quiero cambiar? Así es, porque aunque el cambio es una de las constantes según los budistas en el universo y según muchas teorías de que el cambio es la única constante, el cambio no ocurre dentro de mí. Porque cuando yo quiero cambiar algo, siempre lo voy a querer cambiar desde un lugar de resistencia, desde un lugar de rechazo. Entonces, como si yo quiero cambiar mi apariencia física, es porque no me gusta mi apariencia física. ¿Sabes? O sea, supongamos un ejemplo común. Quiero cambiar mi nariz, quiero cambiar mi panza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy muy narigón, porque estoy obeso, no sé, lo que sea que yo tenga de juicio
Entonces siempre el cambio va a venir de una falta de aceptación y de amor propio. Y aquí yo utilizo algo que le llamo distinción, que nace de la física clásica, que dice que lo que resistes, persiste. De hecho, en mexicano, lo que no puedes ver, en tu casa lo has de tener. O sea, el universo Sentí no mi regaño, ¿viste la procesa carita de el no. Entonces, si tú le dices al universo, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, el universo no entiende y te dice, pues toma esto, toma esto, toma esto. Sí, porque no lo entiende. Entonces, lo que ocurre en ese momento es que cuando yo quiero cambiar algo, estoy peleándome con esa cosa. Ahora, tampoco puedo cambiar lo que ignoro. Por eso es importante hacer estos ejercicios, aún detrás de lo que yo considero que es una crítica destructiva, ¿no? ¿Qué está detrás de esa información? ¿Qué es eso que yo no estoy alcanzando a ver de mí mismo que podría ser un cambio? Y esto estoy seguro que la gente de tu audiencia se va a poder identificar. Hice como así porque me dio escalofrío. Yo creí que me estabas como alguien de tu audiencia, me dio un escalofrío, tú. pero le di como un codazo. Y yo de que, sí, Y yo como... sí. Dime. O sea, es como cuando de repente alguien, tu pareja, ¿no? Te dice algo y tú así obtuso por la vida nunca te lo dijeron. Y viene y te lo dice el señor de los helados. ¿Quieres un helado? Exacto. Y después de que te lo dice el señor de los helados es como que tuviste así la epifanía, ¿no? Ay, que te dijo, güey. no sabes. Y llegas con tu pareja y le dices, es que platiqué con el de los helados y me dio la clave del éxito en la vida. Y tu pareja con una frustración o tu amigo o lo que sea, porque ocurre, ¿no? Así de llevo toda la vida diciéndote eso. Sí. ¿Por qué? Porque no puedo cambiar lo que ignoro. Y hay ocasiones en las que no lo veo. Y no quiere decir que esté negado a la verdad, que no quiera cambiar, simplemente que mi nivel de conciencia todavía no me permitía descubrir esa información. Sí, por eso hay que estar vivos con la conciencia trabajada y despierta. Exactamente. Y tampoco puedo cambiar lo que estoy negando. ¿Qué pasa si tú de repente me dices, ¿sabes qué? Es que estás haciendo esto, y yo siempre te digo, no, es que yo no lo hago así, no, es que, ¿sabes qué? Lo estaba haciendo porque, y entonces entro a justificación, explicación, querer tener la razón, que todas esas les llamamos barreras del desempeño. Y ahora sí fue el verdadazo, ¿no? Así como, casual. Yo hago eso. Sí, porque al final si tú niegas lo que podría estar ahí, entonces tal vez no lo vas a poder transformar. ¿Por qué utilizo la palabra transformación? Porque me encanta y utilizo muchas ciencias y mucha pseudociencia y hasta muchas otras artes y herramientas, ¿no? Para poder trabajar en el desarrollo humano. Pero dice esto, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si yo quiero cambiar, estoy viniendo desde un lugar de falta de aceptación y solamente puedo transformar en mi vida lo que acepto. Es como, y este ejemplo te va a encantar y yo lo utilizo siempre que estoy trabajando con gente. Imagínate que mi objetivo personal es querer bajar de peso. ¿Qué generaría yo en mi cabeza y en mi cuerpo si durante un año disciplinadamente estoy yendo al gimnasio, estoy en un régimen alimenticio, estoy tomando suplementos alimenticios y estoy haciendo ejercicio durísimo diciendo, me caga cómo me veo, no me gusta ser gordo, no me gusta mi imagen en mi conversación intelectual? ¿Qué va a pasar en un año? Que me voy a ver mamadísimo, pero la relación que voy a tener conmigo mismo va a ser igual o peor. Sí. Porque aparte me atravesé un vía crucis de un año psicológicamente y físicamente tormentoso. Por eso es muy importante darse cuenta de la conversación intelectual. Versus, este es mi cuerpo, tengo lo que tengo y estoy comprometido a llevarlo a un nuevo nivel. Entonces requiero aprender a amarlo. Sí. ¿Sabes? Aprenderlo a amar como está. Y perdón que te interrumpa, pero al final es como una vez que lo aprendo a amar y ahí la gente me dice, ¿cómo lo hago? Así. Sí. Es que es muy difícil. ¿Cómo lo hago? Así. Apréndelo a hacer. O sea, pensando en el cómo no lo vas a lograr. Puede ser tan fácil o tan difícil como tú quieres que sea. En serio. Y una vez que empieces a hacer ese proceso, te juro, no es lo mismo inclusive decir voy a hacer ejercicio porque estoy cuidando mi cuerpo, porque me estoy dignificando, porque quiero sentirme valioso. Y en lugar de ponerlo en el futuro, decir estoy haciendo ejercicio porque ya soy valioso. Hoy ya soy valioso, hoy ya soy sano, ¿sabes? Porque hoy me estoy amando a mí mismo y porque me estoy amando a mí mismo estoy haciendo ejercicio porque lo estoy cuidando. Entonces en un año no solamente me vas a ver ya increíble, sino que la luz, el ser, mis ojos, o sea, voy a tener una expresión, una vida completamente distinta. Entonces es muy importante darte cuenta que la conversación personal que tienes siempre va a influir para todo. Por eso crecemos en la interacción con el otro.
Sí. Ya. Es que justo es lo que quería decir, que espero que tú que estás de aquel lado lo estés anotando, porque siempre estamos hablando, lidiando conmigo, de tener esta conversación amable contigo, ¿no? O sea, de chularte frente al espejo, de resaltar tus cualidades, de ver cuáles son tus áreas de oportunidad, de trabajarlas, ver cómo te estás platicando absolutamente todo lo que está pasando en tu día. Entonces creo que es muy importante que hayas anotado justo esto que acaba de decir Noé, porque es esencial. Manéjalo como un presente, manéjalo todo en positivo, no impliques el no, sino transfórmalo a que sea una comunicación positiva contigo mismo para que entonces se empiece a hacer un hábito. ¿Ok? Yo, por ejemplo, te voy a platicar que, pues, justo platicando con Noé, le dije, güey, qué bueno que viniste, porque yo ya necesitaba como así un refresh de energía duro, porque pues claramente le di un giro bastante intenso a mi vida. Entonces, pues sí han sido momentos como de, pues estar en una cuerda floja sin nunca haber entrenado para, ¿no? Entonces, era lo que le decía, es que, güey, me siento en una cuerda floja, que tengo claro que ciertas varas por algo me subí a la cuerda floja, pero también al mismo tiempo no sé si el pie va a la derecha o un poco así o un poco así, o sea, me siento un poco, no sé, pero te digo, sí tengo como varas muy fuertes y por eso me atreví. Así es como me estoy describiendo en este momento. Y entonces yo llegué a la conclusión de que sí necesito, porque quiero, seguir trabajando en mi persona, seguir trabajando en mi mejor versión, salir ya como de este momento turbio emocional, no sé ni siquiera cómo expresarlo. Entonces, pues yo voy a empezar a trabajar con Noé, así que después te contaré cómo me va. Voy a empezar a trabajar con él porque necesito, a mí me gusta, ¿no? O sea, estar en terapia, ir a diferentes cosas, pero justamente hoy me quiero dar esta oportunidad de darle como este giro y empezar a trabajarlo como mucho más consciente para poder aplicarlo. Por favor, ¿puedes estar con nosotros en otro podcast pronto? Claro que sí, yo encantado. Un gusto, aparte. Igual, ya que agarro confianza, o sea, una hora de repente no es suficiente. No. Para poder comunicar, pero yo con todo gusto. Yay, ¿aceptamos? Creo Aceptamos. Que sí. Solo para cerrar, me gustaría decir dos cosas. Algo Dinos. que dijiste me encantó, ¿no? Esto de tener la mente en positivo, pero utilizando el yin y el yang, es atreverse a mirar lo que funciona, pero también atreverse a mirar lo que no funciona. Y lo que funciona dentro de lo que no funciona, y lo que no funciona dentro de lo que funciona. O sea, toda luz va a crear una sombra. Entonces nosotros requerimos ser conscientes también de nuestra sombra, de nuestros errores, mirar lo que en ocasiones nos hace sentir incómodos, inadecuados, y desde ahí entonces también poder soldar con luz. Pienso mucho en el kintsugi, ¿no? Que es una técnica japonesa de restauración, que es toda herida emocional que yo tenga la voy a soldar en amor, en virtud, en luz. Pero no desde el positivismo, no desde el, ay, sí, me mintieron, no pasa nada, voy a vivir en engañada toda la vida. No, o sea, es aprender a sanar, manejar mi emoción, mirar lo que dolió y entonces sí ver cómo puedo seguir dando mi mejor versión a todo el mundo sin necesidad de tener rencores, resentimientos, juicios, estereotipos, etiquetas, traumas y todo ese lastre emocional que cargamos como seres humanos. Ay, ya no voy a hacer los podcasts en sillón, oye, ya me cansé horrible. Y bueno, ayura. Y nada más, pues eso, yo voy a tener muchísimo, bueno, yo me quedo muy honrado, muy agradecido de que me hayas elegido para que podamos comenzar a trabajar. Siempre veo, como te digo, posibilidad en la gente y me encanta ver el antes y el después. Entonces, para cuando este video sea publicado, estoy seguro que vamos a tener muchísima evidencia tangible, exacto, de lo que obtuviste, de lo que creaste. Es que justamente, o sea, tú que nos estás viendo, pues ya no, o sea, esto ya lo grabamos hace 3 meses. ¿3? 2 meses y cacho. Como 2 meses y cacho, entonces justamente también lo hicimos por eso, ¿no? O sea, porque dijimos, perfecto, vamos a grabar uno antes y justo cuando empecemos a trabajar, que todo esto se empiece a reflejar y todo. El después. Porque sí quiero ver como esta parte, ¿no? O sea, este crecimiento, porque como dice, hay que saber también aceptar nuestras sombras, hay que aceptarnos tal cual somos,
pero trabajar por querer ser mejores, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos yo quiero ser mejor. Yo no sé tú, pero yo quiero ser mejor. Me queda claro. Para de despedir el podcast, Noé se va a presentar y ya lo cerramos. Gracias, Me Noé. encanta. Ahora sí, bueno, yo me dedico al coaching, yo soy coach. Ok. Soy coach ontológico, soy coach tanatológico, coach de liderazgo, alta gestión empresarial, también soy coach transformacional y soy coach empresarial y de emprendimiento. Entonces, en español, todo lo que hicimos durante el podcast, Eso es coaching, exacto. Y para hacer esto se estudia, para hacer esto se tienen certificaciones, se va a academias, se hace muchísimo trabajo personal y lo más importante no nada más es que alguien te hable bonito o te acompañe, ¿no? Es que realmente obtengas resultados, que por eso estamos nosotros documentando el antes y el después. ¡Qué nervios! Estoy nerviosa pero muy emocionada porque a mí me encanta probar cosas nuevas. Creo que sí podrías pulir este ser porque tiene ganas este ser, entonces pues le vamos a echar ganas, ¿no? Con todo gusto. Siento que voy a llorar un chorro y así, pero venga. Pues muchas gracias por invitarme, de verdad estoy muy contento. Gracias por haber estado con nosotros en Lidiando Conmigo, gracias a ti que nos estás escuchando. Si estás en YouTube, entonces te voy a dejar una plaquita con nuestras redes sociales. Si estás en Spotify, dime tu @Noé, por favor. @Noé del Razo. Razo con Z. Y @Denis Torres, Denis con una S, Torres con 2, @Lidiando Conmigo MX. Y muchísimas gracias. Gracias de verdad. Si te gustó, compártelo con tus amiguitos, que seamos más en esta comunidad. Si te interesa algo al respecto, le puedes escribir a Noé directamente. Déjanos tus comentarios. También me puedes escribir a mí si me quieres preguntar algo de llegar antes directo con Noé, como tú quieras. Mira, como te sientas a gusto. Aquí al cliente lo que pida, joven. Entonces, llévele. Y entonces, Noé, muchísimas gracias. Estoy muy contenta que por fin lo logramos. Y creo que fue en un momento muy, muy crucial. Y todo pasa cuando tiene que ser, ¿no? Exacto. La realidad es que todo pasa cuando tiene que ser. Yo no saben lo feliz que he estado esta semana de tenerlo acá en mi nuevo pueblo un ratito, porque sí, ya necesitaba un poco de despertar interno. Entonces, pues yo estoy muy contenta. Estamos dándole también la bienvenida a la cuarta temporada de Lidiando Conmigo. Es mi primer invitado de la cuarta temporada. Entonces, como podrán observar, la cuarta temporada se viene con todo. En coordinar. Muchísimas gracias. Yo soy Denis Torres y como siempre te digo, crea tus propias reglas, vive, ama y brilla. Esto fue Lidiando Conmigo. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Entrada triunfal. Por lo general empiezo todos los videos que he hecho, y no son muchos, riéndome. Estamos ready. Entonces te estaba diciendo, aprendemos en función del encuentro con el otro. Entonces, ¿qué pasa? El caballo. Regreso. El caballo, sí, exacto. Entonces, 3 personas te dicen Trabajo caballo. en equipo, Exactamente. Entonces, vas y te compras una montura. Regresamos al caballo. Caballo. Espero que esto en el video pueda funcionar para edición.